primer planteamiento tiene que ver con la cuestión del lenguaje en la materia del género. Es una situación que ha resultado muy controversial. Hay mucha resistencia, inclusive por parte de la sociedad, para tratar de hacer modificaciones en el lenguaje en esta materia. Señala el compañero que por qué no se opta por el concepto de personas, y sí, de hecho es una de las salidas que se dan siempre para referirse pues a todos los integrantes de la sociedad, para hacer conceptos que cada vez sean más incluyentes y que pues no se establezcan en términos restrictivos de este sistema binario de hombres o mujeres, que a final de cuentas pues sí deja fuera personas que se identifican de forma diversa en relación con el género, o que quieren tener una expresión de género diversa a la que es esperada por la sociedad. Entonces sí, de hecho el concepto de persona o esta terminología es de las mayormente aceptadas en este ámbito, como para dirigirse de una forma pues más incluyente a todos los integrantes de la sociedad. En relación con la predicción de la soledad de la mujer, pues no sé, es que a final de cuentas creo que partimos inclusive a veces de estos estereotipos y de estas cuestiones en las cuales se culpabiliza a la mujer por esta serie de movimientos sociales. El movimiento feminista está sumamente estereotipado. Si ustedes piensan en alguien feminista, la sociedad ha sido muy hábil en estarlas señalando como una persona que es una persona tal vez transgresora, que ustedes la ubican rompiendo una ventana o poniendo un graffiti en una pared, tal vez a una persona que desecha por completo la cuestión de la complementariedad que puede tener con una pareja. A final de cuentas, en esta serie de afirmaciones yo creo que van incluidas todos estos prejuicios que están inmersos en la sociedad y que determinan que la mujer pues tiene que estar con una pareja heterosexual por un lado, o que debe de realizarse casándose o formando una familia, por ejemplo, ¿no? Y en el tema de las cuestiones de paridad de género en relación con este tipo de iniciativas, yo soy totalmente a favor de las acciones afirmativas en materia de género. Es entendible que muchas personas las critican desde el punto de vista de que a los cargos públicos deben de llegar las personas que estén mayormente capacitadas, no con base en una cuestión de género, pero debe de pensarse siempre que estas son medidas temporales y que implican una transición a un objetivo que estamos persiguiendo, y que es, a final de cuentas, la igualdad entre el hombre y la mujer en este caso, ¿no? O entre las diversas expresiones de género que puedan existir, porque esta igualdad no ha existido al día de hoy. En materia electoral y en materia política es de los campos en los que más se ha ido estableciendo en relación con porcentajes respecto de los cuales deben ocupar las mujeres, para visibilizar esta problemática, para forzar a la presencia de las mujeres en estos espacios que le estaban vedados anteriormente. Entonces, todas estas medidas afirmativas son acciones transitorias, temporales, que no tienen una finalidad de permanencia, sino que nos sirven para llegar a un fin en particular, y que se están pues ahorita activando en muchos lados, inclusive nosotros en el Poder Judicial de la Federación tuvimos ya toda una serie de concursos que estaban dirigidos específicamente a que mujeres pudieran llegar a los cargos de juezas de distrito, de magistradas de circuito, para garantizar que más mujeres puedan estar
en estos cargos públicos. Eso sería lo que tendría que compartir. Bien, ¿alguna otra pregunta más por aquí? Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buena tarde. Es una pregunta esta conjunta, es para ambos. El problema que existe, por ejemplo, a la hora de juzgar, que se tienen que agotar todos los presupuestos de definitividad para poder acceder a un amparo en cuestiones, por ejemplo, en lo que acaba de decir la magistrada, o sí, magistrada, ¿no? Que las mujeres no tienen una vinculación de decir, bueno, se les respete, por ejemplo, estos derechos como de vincular lo que es la maternidad, lo que es el que ellas aportaron a la relación familiar, su trabajo. Si bien es cierto que existe un control difuso para que en primera instancia se resuelva, tenemos que esperar a llegar al Poder Judicial para que ustedes hagan algo al respecto. Ese es, ¿por qué no se ha llegado desde primera instancia para que exista esta vinculación desde el juez de primera hasta antes de llegar al ¿cómo se llama? Al amparo? Eso sería todo. Bueno, yo creo que esa problemática pues tiene básicamente dos orígenes. Uno, precisamente el hecho de lo que estamos hablando en cuanto a lo invisibles que son estas cuestiones de las problemáticas de género, o sea, como que pasan a veces invisibles en la sociedad y pues los juzgadores, a final de cuentas, no los tomamos de otro lugar, sino de la propia sociedad, ¿no? Entonces, es necesario empujar a un cambio de cultura que va desde la base social, no solamente jurídica, y pues va a tomar unos años, ¿no? Es por eso para nosotros muy importante difundir este tipo de temas, porque ayudan a llevar a cabo esta transformación genuina de la sociedad. Y por otro lado, en relación con el tema de los derechos difusos, que es también muy interesante, no tengo aquí el número de la jurisprudencia, pero sí que ya ha habido un cambio en cuanto a la aplicación de los derechos humanos y en cuanto a la cuestión de lo que se considera como control difuso de la constitucionalidad. Hay ya jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año pasado, de 2022, si les interesa pueden buscarla, en el sentido de que todos los jueces en todas las instancias deben responder ante estos reclamos de cuestiones vinculadas a la violación de derechos humanos, como pueden ser las cuestiones vinculadas con el género. Y esto sí es muy importante puntualizarlo, porque cuando se reformó la Constitución en 2011 y se generó este nuevo paradigma en cuanto a la protección de derechos fundamentales, se empezaron a generar una serie de criterios en la Suprema Corte definiendo competencialmente a quién le correspondía dar respuesta a estas problemáticas de derechos humanos. Y se consideraba anteriormente, antes del año 2022, que por regla general ante los jueces de primera instancia, los jueces con los que tiene el primer contacto la sociedad, los temas de derechos humanos, si bien podían ser conocidos por ellos, pero no integraban litis. O sea, no era como una cuestión de que las partes pudieran de una vez ir haciendo todos estos planteamientos vinculados con los derechos humanos y que tuviera que empezar a dar respuestas concretas, y a través de la jurisprudencia que saca la Suprema Corte el año pasado, se considera que sí integran ya litis, y existe esta obligación de todos los jueces del Estado, de cualquier instancia, de dar respuesta a estas problemáticas. Ojalá que vayan permeando de modo de que no pasen inadvertidas, ¿no? El juez. Sí, bueno, yo haría nada más una aclaración. No es tan certero que solamente los jueces federales hagamos un estudio
relacionado con cuestiones de equidad. Es una obligación que tienen todos los jueces, también los del fuero común, y de hecho la realizan. Yo sí he visto muchas resoluciones de jueces del fuero común, en materia familiar particularmente, que tienen que ver con guardacustodia, con pensiones, con cosas así, donde los jueces ya han hecho un análisis, sí partiendo de cómo juzgar con perspectiva de género. Decía la magistrada, hay algunas disposiciones que ya ha emitido la Suprema Corte, hay protocolos para juzgar con perspectiva de género. Estos protocolos no son dirigidos única y exclusivamente a los jueces federales, ¿no? Es un protocolo para que todas las autoridades jurisdiccionales los tomen en consideración, y de hecho sí lo hacen. Entonces yo sí creo que este análisis lo hacen desde el fuero común y después también lo hacemos los federales, pero siendo francos, no es algo que solo hagamos nosotros, ¿eh? Para ser honestos, también lo hacen en el fuero común, y aquí está para la licenciada Erika Patricia, que está en el fuero común, ella puede dar fe de esta situación. Sí, efectivamente lo que comenta el doctor, en realidad así es. En el fuero común, en los jueces de primera instancia, sí hacen un estudio, un análisis sobre lo que son precisamente, pues ahora sí que un análisis constitucional en muchos sentidos, en el que hay género, y sobre todo también, por ejemplo, la materia mercantil con respecto a la reducción de intereses. Esa también es una forma de análisis, de estudio constitucional, ¿sí? Bien, pues por última pregunta, si alguien por ahí tiene una pregunta, pues ya sería la última. Joven, le vamos a pedir, por favor, a alguien más que participe, por favor, acá. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. La pregunta, bueno, son dos preguntas y son para ambos, ya que ambos son juzgadores y conocen el Poder Judicial desde adentro. La primera es que habló el doctor René sobre los gobiernos de la región que tienen rasgos autoritarios, estos denominados dictaduras democráticas, ¿no? Que llegan de medios democráticos. Se habló de El Salvador o de Venezuela. Sin embargo, la pregunta aquí es: ¿México va rumbo a convertirse en un país de esa lista o ya es? Y la segunda, en favor de la colectividad, algunos países como, el presidente Nayib Bukele ha tomado decisiones muy radicales de violar los derechos humanos en favor de la colectividad. A nosotros en la carrera de Derecho nos enseña que los derechos humanos y la Constitución se tienen que respetar bajo cualquier situación, aún en estas situaciones extraordinarias de violencia. ¿Ustedes consideran que en favor de la colectividad es válido violar derechos humanos o no? En relación a la primera pregunta, yo no creo estar en posibilidad de decir con toda franqueza si estamos en una situación que nos lleva a un gobierno autoritario. Yo traté de establecer en la exposición cuáles son las características que han ocurrido en otros países de la región y cuál es el caminito que han seguido, porque es un camino muy similar el que han hecho estos gobiernos. Lo que pasa en México, por supuesto que es preocupante. Yo de manera, pues sí, dolosa, hablando de términos jurídicos, quise traer este tema y sobre todo la última parte, justo para evidenciar que lo que pasa en otros países nos puede pasar a nosotros. Algunos rasgos están sucediendo, y no lo digo yo, lo decía hace rato yo, lo que le he dicho la ONU en relación a situaciones que pasan en nuestro país. ¿Qué es lo que sí ocurre y que lo vemos todos los días? Son ataques diarios en las mañaneras en contra del Poder Judicial. Son ataques en contra de jueces donde dicen: este juez dejó en libertad a este delincuente, lo vamos a prender, lo vamos a meter a la cárcel. Ese tipo de manifestaciones sí son en contra de la independencia judicial. De ahí a que yo considere que estamos en un gobierno autoritario, honestamente no lo creo. Honestamente no lo creo. Sí hay ciertos rasgos, pero también debo decir que a diferencia de El Salvador, de Bolivia, de Ecuador, el Poder Judicial mexicano es fuerte. Nosotros, los jueces, tenemos una asociación colegiada de jueces y magistrados federales que, entre otras cosas, tratamos de velar, de proteger por los derechos de los juzgadores.
la magistrada y yo formamos parte de esta directiva regional aquí en el Estado de México. Por acá está también la jueza Julissa, que también pertenece a la misma directiva regional, y tenemos una directiva nacional. Lo que nosotros queremos también es alertar sobre ciertas situaciones que se están presentando para que la sociedad, ustedes jóvenes, se den cuenta. Pero de manera concreta te pregunta, no creo que estemos en un gobierno autoritario como los ejemplos que tú comentaste. Respecto de la otra pregunta, si es justificable que se violen derechos humanos por un bien común o algo así estaba redactado, yo creo que no hay ninguna justificación para violar derechos humanos, nunca. ¿Qué sí puede existir? Que haya dos derechos humanos en juego, que haya un derecho humano que se contraponga a otro en un mismo momento, y ahí hay una situación de ponderación. ¿Qué derecho humano va a prevalecer? Eso sí ocurre, y ocurre todos los días, pero la pregunta así tal cual como la estabas haciendo, de poder violar derechos humanos bajo alguna justificación, yo creo que no existe ninguna justificación, nunca, para poder violar derechos humanos. Bien, pues aquí terminamos, concluimos la etapa de preguntas y respuestas. Al tiempo les agradecemos muchísimo.